Hola, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentren muy bien, seguidores de este canal. El día de hoy les voy a hablar sobre la exploración, la anatomía y el análisis ecográfico básico de la glándula mamaria por abordaje de la ecografía. El estudio mamario pues es un estudio de solicitud frecuente debido a que es un complemento, o lo recomendable es que sea un complemento de la mastografía, y en algunas ocasiones pues despeje de dudas en hallazgos de la mastografía. El ultrasonido mamario tiene pues un protocolo, el cual vamos a explicar a continuación, de cómo explorar, y también vamos a hablar un poco sobre cuáles son las lesiones más frecuentes identificadas a través del ultrasonido. Ok, pero para esto vamos a iniciar con un repaso breve sobre lo que es la anatomía normal, donde podemos encontrar que en la región axilar predominan lo que son los ganglios linfáticos, que corren hacia la región de la clavícula, y ya de ahí pues ascienden hacia lo que es el cuello. Pero por la cara lateral del seno podemos encontrar también una cadena ganglionar. Esta cadena ganglionar en algún momento puede llegar a presentar procesos inflamatorios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que existe la posibilidad de detectar ganglios linfáticos en esta zona. En esta imagen tenemos un corte sagital de la glándula mamaria, en donde podemos identificar lo que es la piel, la región de la areola y el pezón, los conductos galactóforos, los lóbulos y los lobulillos, así como lo que más predomina en la glándula, que es el tejido graso. También ya más posterior podemos encontrar lo que son los músculos pectorales y los arcos costales en una vista axial. Haciendo un repaso pues básico, ¿no?, de la anatomía de la glándula mamaria, pues tenemos lo que es el tejido o el componente que está inmediatamente por debajo de la piel, que corresponde al tejido graso. Posterior ya tenemos a lo que es la glándula mamaria, en donde podremos identificar los lóbulos y los lobulillos de la glándula, así como los conductos también, y los conductos galactóforos, que suelen ser de un calibre muy pequeño, pero en algunas ocasiones sí suelen ser visibles. Entonces, pues, estar conscientes y saber que al momento de que una persona, un ultrasonografista, coloque un transductor sobre un seno, pues vamos a identificar lo que es la piel, el tejido graso, tejido glandular, y posterior, un poco más de grasa, y posterior a la grasa retromamaria, ya lo que son los músculos y los arcos costales, inclusive hasta el pulmón. En algunas ocasiones los vamos a encontrar así. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo la ubicación de las lesiones, te puedes orientar un poco sobre en dónde está focalizada y del tipo de lesión que pudiese llegar a ser. Siendo en el análisis básico, pues tenemos lo que son los conductos galactóforos, los conductos intralobulillares, que están dentro de los lóbulos, y pues vemos que es como un racimito de varias uvitas que tienen como un canal en el que drenan hacia otro conducto un poco más espeso en su calibre, que son los conductos galactóforos. Esto es lo que es verdaderamente la glándula mamaria, retirando todo lo que es la capa muscular, la capa de tejido adiposo. Prácticamente esta es la verdadera glándula mamaria, donde podemos encontrar una infinidad de lóbulos, lobulillos, conductos muy pequeños, conductos de calibre ya más incrementado, que van de menor a mayor,
Vean acá pues el calibre de los conductos, pues a simple vista ecográficamente pues suelen ser imperceptibles, y estos conductos que ya predominan más hacia la región de el pezón, estos suelen ser un poco más nítidos, más claros, más fáciles de detectar a través de la ecografía. El ultrasonido mamario pues es el segundo estudio imagenológico de elección por debajo de la mastografía. Por control, pues sí es recomendable realizar la mastografía o el ultrasonido suele ser solicitado después de una mastografía, en la cual puede reportarse un estudio incompleto, puede reportarse un estudio para complemento. Entonces las causas posibles de la solicitud de un ultrasonido mamario pues sí pueden ser distintas. El ultrasonido emite observar las características, la ubicación, la profundidad de las lesiones, es decir, por medio del ultrasonido nosotros nos podemos dar cuenta que de qué tipo de bordes tiene la lesión, cuál es su componente interno, de qué cogenicidad muestra, si está vascularizado, si no está vascularizado, si tiene aspecto de ser un quiste simple, un nódulo, un fibroadenoma. Todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso en esta clase. El ultrasonido también es utilizado para dar el seguimiento a las lesiones, por si en algún momento se tiene que recategorizar alguna lesión. Hay lesiones que una vez detectadas suelen ser recomendables estar visualizando cada 6 meses, cada año, cada que lo determine el médico solicitante. Entonces, por medio del ultrasonido pues le podemos dar un seguimiento adecuado. El ultrasonido puede realizarse a cualquier edad. Tiene menos limitantes que la mastografía. La mastografía pues tiene por lo menos aquí en México tiene un rango de edad para las personas, para las pacientes que lo requieren. Si tienen de cierta edad hacia abajo, pues es muy difícil que se acceda a tomar una mastografía. Entonces el ultrasonido pues tiene esas ventajas, ¿no? Si lo comparamos por medio de la mastografía, pues para un médico que sospecha de alguna lesión focalizada en la glándula mamaria, una paciente menor a la edad recomendada para la mastografía, pues el ultrasonido va a ser de suma importancia, ¿no? Para poder iniciar. El ultrasonido también es más accesible tanto en lugares donde realizan los ultrasonidos, así como lugares de precio más accesible. Es decir, por lo menos donde yo radico, que es acá en Guadalajara, Jalisco, es más fácil encontrar un lugar donde realizan ultrasonidos a encontrar un lugar en donde realizan mastografías. Entonces es más accesible porque las mastografías pues no en todos lados se puede obtener un mastógrafo, ¿verdad? Entonces el ultrasonido pues es también más barato en cuestión de venta al público. No andan muy diferentes en precios, pero sí el ultrasonido suele ser o tiene posibilidades de ser un poco más económico. Entonces pues esto hablando de los beneficios que puede tener el ultrasonido. Del lado derecho tenemos una ilustración sobre las imágenes que nos podemos encontrar comúnmente a nivel de la glándula mamaria, como lo son los abscesos, los fibroadenomas, los quistes, los nódulos, y entre otros. Para iniciar la exploración de la glándula mamaria, vamos a dividir la glándula en 6 regiones, ¿ok? 6 o 7 regiones, dependiendo el método de trabajo, en donde vamos a revisar lo que es la región axilar,
como te comenté en la diapositiva número 2, donde vamos a buscar la presencia de alguna adenomegalia que nos pueda referir a algún hallazgo en la glándula mamaria. Entonces la primera sería pues la región axilar, después la cola de Spence de la glándula mamaria o de la zona mamaria, así como 4 cuadrantes, que son el cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno y cuadrante inferior externo. Vamos a dividirlos en 2 externos, 2 internos, 2 superiores y 2 inferiores, y así como la región retroareolar, que sería la región posterior al pezón. Esta es la subdivisión recomendable para la exploración ecográfica de la glándula mamaria. Como ecografista, pues tienes la responsabilidad de valorar toda la glándula mamaria en busca de lesiones focalizadas, adenomegalias, y eso es lo que pues podemos detectar a nivel de la ecografía. Es recomendable saber los antecedentes hereditarios de la paciente. Es decir, si en su familia la paciente se conoce que algún familiar directo tuvo, en este caso, cáncer de mama, ya sea madre, abuela, pues es recomendable que la paciente lo tome en cuenta, que ella sepa si hay ese tipo de antecedentes. Algunas pacientes no van a saber, algunas pacientes sí van a saber, entonces si lo sabe, pues qué mejor. Los estudios de imagen previos también son de suma importancia, ya que puedes comparar lo que se detecta a través de una mastografía y lo que se detecta a través de un ultrasonido. Es muy importante saber si la paciente tiene algún estudio previo a la ecografía que estás por realizar, porque en algunas ocasiones los radiólogos refieren mastografías con BIRAT 0, el cual el 0 no quiere decir que la persona se encuentra bien. Al contrario, simplemente quiere decir que el estudio fue incompleto y que necesita correlacionarlo con otro estudio de imagen, en este caso el ultrasonido, para su confirmación. Además de eso, también pues es útil saber si la paciente ya se ha realizado anteriormente algún estudio en el cual hayan detectado algo y estarlo monitoreando. Por ejemplo, si hace 3 años una paciente se realizó un ultrasonido donde detectaron unas lesiones quísticas de 2 centímetros, pues en los estudios normalmente lo indicado es que se mencione la zona en donde se encontró la lesión, las características de la lesión, las dimensiones de la lesión y pues a ver si sigue siendo única la lesión o ya son múltiples. Entonces pues sí es de suma importancia saber si la paciente conoce alguna lesión focalizada anterior a la ecografía que estás evaluando o que estás por evaluar, perdón. El estado físico de la glándula, se refiere a la autoexploración que hace la paciente. Si ella refiere sensibilidad en los senos, si ella no tolera el sostén, si al momento de estarse palpando siente ella alguna lesión extraña en forma de bolita que anteriormente no había sentido, pues lo recomendable es que se evalúe de esta forma periódicamente para la detección oportuna de lesiones. En algunas ocasiones pues no es así. Los pacientes pues no siempre siguen las recomendaciones, entonces hay algunas personas que no lo hacen y entonces pues hay posibilidades de que tú puedas encontrar una lesión aunque ellos no la sientan o no la hayan sentido. Entonces también solicitar a la paciente si ella realiza autoexploración semanal, mensual, anual para la detección de lesiones. Entonces hay personas que se están evaluando frecuentemente y logran detectar algún cambio focalizado
de manera pues un poco rápida o a tiempo, y pues ahí puedes iniciar una investigación. Pero hay pacientes que no tienen esta costumbre, desafortunadamente, y pues en ellas es donde existe más el riesgo de que este tipo de lesiones puedan llegar a cambiar. Entonces por eso es importante solicitar estudios de imágenes previos a los pacientes, por la posibilidad de que si se haya encontrado algo, y compararlo con el estudio actual que estás por realizar. Muy bien, hablando ya de criterios técnicos, el campo de imagen recomendable para la ecografía mamaria pues debe de abarcar una profundidad presentable, en donde no se exceda y pues reduzcas el campo de visión. Entonces, lo indicado es que pues se debe incluir el tejido mamario, obviamente, el tejido adiposo y el tejido muscular. Entonces es de suma importancia que el campo de visión sea adecuadamente calibrado, porque si lo aumentamos de más, podemos reducir el campo de imagen. Obviamente, entre mayor sea la penetración del haz de ultrasonido, menor va a ser la en la imagen. Entonces pues lo recomendable es que tengas un campo de visión adecuado, y estar consciente o estar cuidando la calidad de imagen que se está entregando. Entonces lo recomendable es que veas hasta el músculo y un poquito más. También es recomendable utilizar 3 focos, porque si no has visto mi clase de botonería, te invito a que le eches un vistazo. Y pues vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, sobre los focos. Si ya utilizas el ultrasonido, te podrás dar cuenta que en algunas ocasiones aparecen muchas líneas por aquí. Ok, vamos a hacerlo un poco más rápido. Pero en algunas ocasiones aparece un triangulito. Ok, y sigue así. Y así sucesivamente, ¿no?, hasta llegar hasta acá. Ok, pues estas flechitas son el foco. Y el foco prácticamente lo que hace es enfocar, o dar una cintura de definición o de enfoque en tu imagen. Es decir, por ejemplo, si nosotros colocamos el foco en esta zona, la imagen se va a enfocar aquí, en esta zona. Entonces lo recomendable es que en este tipo de estudios se coloquen 3 focos para aumentar la definición de la imagen de ultrasonido y evitar que se nos pase desapercibido alguna lesión focalizada. Entonces, pues si nosotros tenemos 3 focos, prácticamente tenemos una adecuada definición en esta zona, en toda esta zona, que es prácticamente la región glandular. ¿Qué pasa si aumentas el número de focos? Pues tu imagen va a tener un poco más de resolución, pero pues vas a sacrificar un poco el tiempo. Entonces tu exploración se va a hacer un poco más lenta, pero pues te va a brindar mayor información, ya que el ultrasonido pues está haciendo todo lo posible por reconstruir una imagen digna, con calidad. Entonces debemos de ser pacientes también con eso, ¿vale? Sacrificar un poco de tiempo por una adecuada resolución, y pues en estos casos es muy importante tener una adecuada resolución para evitar que se nos vaya alguna lesión sin que nuestro ojo logre percibirla. La glándula mamaria se divide en tres zonas. La división en tres zonas es recomendable pues para definir el tipo de lesiones a las que se está enfrentando. Por ejemplo, tenemos a la zona premamaria, que es la zona que está
inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo o por debajo de la piel. La zona premamaria se encuentra entre la piel y la aponeurosis anterior. La aponeurosis es esta estructura que está señalada aquí como una zona blanca. Esta es una aponeurosis anterior. Aponeurosis, pues lo podemos conocer como un recubrimiento de cierta zona. Es como si estuviera la zona en una bolsita. La aponeurosis, pues es la pared de la bolsita. Lo podemos relacionar a algo así para no hacernos tanta duda, tanta confusión. En la zona premamaria es poco común la aparición de lesiones mamarias verdaderas. Aquí nos referimos a que sean verdaderamente lesiones glandulares. ¿Okay? En la zona premamaria pues aparecen más lo que son imágenes de lipomas o más imágenes externas a la glándula mamaria. Entonces, en la zona premamaria, pues prácticamente podemos ver que predomina lo que es el tejido adiposo o tejido graso. Vamos a hacer un ejemplo. La zona premamaria vendría siendo esta zona que está aquí, ¿ok? Porque está la piel y inmediatamente por debajo de la piel podemos encontrar al tejido graso, tejido glandular, que esta es la zona premamaria, zona mamaria y la zona retromamaria. ¿Okay? Recordamos que nuestro transductor está aquí. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es la piel, el tejido adiposo de la zona premamaria, la aponeurosis que recubre a la glándula, la región glandular y la región retromamaria, que también pues predomina el tejido graso. ¿Ok? La zona mamaria comprende los conductos lobulares y sus ramificaciones. Prácticamente pues aquí es donde está la mayor parte de la glándula mamaria. En esta zona aparecen con mayor frecuencia pues las lesiones verdaderas de la glándula mamaria. Es decir, es muy común que en esta zona puedas encontrarte un fibroadenoma, una lesión quística, un hallazgo sugestivo de malignidad y pues también el incremento en el espesor del tejido fibroso. ¿Okay? Entonces las patologías verdaderas de la glándula mamaria van a ocurrir en esta zona. Y posterior a ella podemos encontrar, bueno, voy a regresar un poquito, la zona mamaria es intermedia, rodeada por la aponeurosis anterior y la posterior, y pues está separada por la aponeurosis de la grasa. Y la zona retromamaria, que es como zona de tejido graso, al igual que la zona premamaria, pero solamente que esta pues sí suele comprimirse un poco más por la compresión del transductor. Entonces, esta zona retromamaria contiene tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. O sea, prácticamente estamos hablando por detrás de la glándula y por adelante de la región del músculo. Entonces, pues esta zona suele presionarse y suele pasar desapercibida, ya que pues en raras ocasiones se pueden detectar lesiones en esta zona. Más si es probable, entonces no se descarta la posibilidad en ningún momento. Ok, pues ya en tu lista de anotaciones debes de tener apuntado el protocolo. Ahorita lo vamos a ver todavía, pero por lo menos la subdivisión de la glándula mamaria, en donde vamos de región axilar, cola de Spence, cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores, internos, externos, y también la anatomía inmediata de cuando nosotros colocamos el transductor en la verdadera glándula mamaria, donde podemos identificar a la piel, vamos a identificar al tejido graso que se ubica en la zona premamaria, vamos a identificar
al tejido glandular que se ubica en la zona mamaria y al tejido retroglandular o retromamario que está por debajo de la glándula mamaria, en el cual predomina también pues tejido adiposo. Eso es lo que llevamos visto hasta ahorita. Entonces ya entendemos un poco sobre cómo se debe de explorar, cuál es el orden recomendado de forma superficial. Ahorita lo vamos a ver un poco más profundo. Entonces vamos avanzando. Hay diferentes tipos de tejido graso en los pacientes. Hay tejido graso, hay personas, hay pacientes en las cuales va a predominar el tejido graso, que pues prácticamente es lo que vemos en el ejemplo que les estoy mostrando. Vemos que inmediatamente por debajo de la piel se detecta pues el tejido graso, el cual predomina en la imagen. Incluso logramos identificar aquí el músculo y pues el tejido graso predomina en esta imagen. Entonces va a haber ocasiones en las que pacientes van a presentar un tejido graso predominante, comúnmente en pacientes multíparas o con obesidad. ¿Okay? La aponeurosis de la glándula, ya como les comenté, es esta línea ecogénica delgada que recubre a la glándula. En algunas ocasiones esta aponeurosis va a incrementar su espesor. Lo que ocasiona en algunas ocasiones pues sensibilidad en los senos e incomodidad para portar el sostén en algunas ocasiones. En este tipo de tejidos lo vamos a conocer como tejido fibroglandular heterogéneo. Heterogéneo porque pues prácticamente predomina el tejido graso, pero también el tejido fibroso pues se lleva su parte. Entonces, estos dos tejidos, cuando se encuentran, pues se puede decir que 50-50 o que no predomina uno del otro, pues lo podemos conocer como tejido fibroglandular heterogéneo. Este tipo de tejidos es de los más comunes, entonces, pues sí, para que le hagas ahí la anotación. Y tenemos pacientes, perdón, me equivoqué, voy a reducir un poco. Listo. Y también existen pacientes en las que va a predominar este tipo de tejido fibroso, el cual va a dificultar el paso de las sondas de ultrasonido y pues es muy probable que en este tipo de tejidos se escape alguna lesión. Entonces, mucho cuidado porque además de que el ultrasonido es operador dependiente, prácticamente también depende del tipo de tejido que pueda presentar la paciente. Entonces, sí, el ultrasonido mamario requiere mucha atención porque si no se dificulta el operador, se dificulta la paciente. Entonces, si es uno, pues hay posibilidades de que se te escape alguna lesión. Pero si son los dos, si por ejemplo el ultrasonografista está haciendo el estudio a las prisas, por ejemplo, que en algunas ocasiones pues a todos nos pasa, pues es muy probable que si hacemos un rastreo un poco más rápido, sin poner tanta atención, y la paciente presenta un tipo de tejido como este, pues entonces debemos estar conscientes que se puede escapar una lesión y eso no es correcto. Entonces, lo recomendable es que pues te tomes tu tiempo y más si estamos como principiantes en la exploración ecográfica. Entonces, para que avises en tu lugar de trabajo pues que tú te puedes demorar un poco y pues es por esta cuestión. Yo te recomiendo que si estás iniciando, pues pongas mucha atención en esto, ¿vale? Y aún así, cuando ya te estás desarrollando, pues sigas poniéndole el empeño mismo que le pones cuando estás iniciando. Porque en algunas ocasiones
pues en algunas instituciones el volumen de pacientes pues sí es muy incrementado, lo cual nos obliga a trabajar un poco más rápido, y pues la detección de lesiones puede pasar desapercibida, y pues eso no es no hay un buen pronóstico para la paciente. Entonces debes de tomarte tu tiempo porque te puedes encontrar complicaciones como esta. De hecho, este tipo de tejidos en la mastografía también causan dificultades en su exploración. Entonces, imagínate si en la mastografía dificultan el paso del haz de rayos X en un ultrasonido que tiene una penetración pues muy pobre en comparación a la de un mastógrafo, pues prácticamente hay más posibilidades de que se dificulte. Entonces, pues lo recomendable es poner mucha atención en los tejidos y en cualquier exploración mamaria. Los conductos galactóforos son unos tubos anecoicos delgados por los cuales se secreta el lácteo de la glándula, y en un estado normal los conductos pues pueden presentar un calibre de 2 o 3 milímetros, ¿sale? Pero hay ocasiones en las que los conductos se incrementan en su calibre, y eso produce pues una fácil detección en el estudio ecográfico, pero pues debemos de darles un rastreo para descartar que exista alguna lesión dentro de estos conductos. Los conductos galactóforos, como te menciono, en una situación normal, pues los vas a ver como una imagen anecogénica o hipoecogénica, delgada, tubular. Estos son hallazgos normales de los conductos galactóforos, y en la imagen de la derecha podemos encontrar imágenes de los conductos galactóforos con un incremento en su calibre. El marcaje de seno por ultrasonido hace énfasis a que el operador debe de marcar la zona en la que se exploró la imagen. Es decir, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda podemos detectar una imagen que parece como un cono, que verdaderamente es la glándula mamaria en una ilustración, y presenta una barrita aquí. Esta barrita es el marcador de ultrasonido. Entonces aquí esta barrita lo que hace es marcar la zona en donde el ecografista está tomando esta imagen. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque además de marcar el pecho en el que se está detectando la lesión, pues debes de marcar la zona en donde encontraste la lesión y definir de hecho unas coordenadas, se puede llamar así, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy importante marcar la imagen. Ahora, te voy a poner un ejemplo. En la región axilar es muy común que tú te encuentres a los vasos axilares. Y los vasos axilares suelen ser, en un corte transverso, suelen ser dos bolitas o dos imágenes ovoideas anecogénicas, ¿ok? Sin utilizar el sistema Doppler color. Entonces, ¿qué pasa si yo, ultrasonografista, no rotulo mi imagen? O sea, no la rotulé. Ok, solo yo, como el operador que realizó el ultrasonido, sé que puse el transductor en la región axilar, pero solo yo. ¿Qué pasa si un médico externo quiere evaluar la lesión? Digo, las imágenes. Entonces, pues, conocemos que las lesiones quísticas suelen ser anecogénicas. Entonces, ok, mira, pues como no hay un marcador que me refiera que no son vasos o que no es la región axilar, pues podemos pensar que estas imágenes son unos quistes. Porque pues no dice aquí si es cuadrante superior externo, si es cuadrante inferior externo, si es región retroareolar, no sé. Entonces,
pues se puede sospechar de que pues el estudio no está marcando dónde existen estas lesiones, lo cual va a causar confusión, vas a provocar que los médicos te busquen para aclarar la duda. Entonces yo siempre te recomiendo rotular tu imagen. Tenemos dos opciones, hasta eso es accesible. Tenemos la opción del body mark, que también la menciono en mi clase de botonería, y tenemos la forma en la que puedes rotular tu imagen. Es decir, si tú dices, ok, mi equipo no muestra estos iconos para marcaje o para body mark, pues lo puedes escribir. Y ahora, no es recomendable escribir dentro de la imagen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pongo aquí región retroareolar, pues prácticamente puedo tapar una imagen importante. Pues, ¿por qué? Porque puse las letras encima. Entonces, lo recomendable es escribir fuera de la imagen. Lo recomendable es escribir por aquí por donde está el body mark, en este caso. Entonces, eso es lo recomendable. El marcaje de el ultrasonido. Tenemos aquí el otro ejemplo en la imagen de la derecha. Otro tipo de icono, pero igual pues está marcando que se está haciendo una valoración o que esta imagen corresponde a el cuadrante inferior interno de la glándula mamaria izquierda. En una glándula mamaria normal, sin lesiones focalizadas, el ecografista debe presentar un mínimo de 6 imágenes. Es un mínimo, no es que forzosamente sean las 6 imágenes lo que tienes que entregar, pero sí tienes que cumplir mínimo este requisito. No puedes entregar una imagen o 2 imágenes de un estudio mamario, porque todo el estudio no va basado a 2 imágenes. Prácticamente tú como operador del ecógrafo, pues tienes que, se puede decir, recaudar la información necesaria que te produzca que te produzca esa confianza y saber que no hay duda, y pues y representarlo, ¿no? A través de algo, evidenciarlo a través de algo. Entonces, yo te recomiendo tomar 6 imágenes. Una de la región axilar, 2 del cuadrante superior interno, 3 del cuadrante inferior interno, 4 cuadrante inferior externo, 5 cuadrante superior externo, 6 región retroareolar. Mínimo una imagen de cada una de estas zonas, siempre y cuando no se detecte ninguna lesión. ¿Ok? Ninguna lesión focalizada. Entonces esto es muy importante. Debemos de cumplir mínimo con este criterio para poder evidenciar que evaluamos toda la glándula de forma general, intencionadamente en búsqueda de algo. Para la exploración ecográfica, bueno, ya tenemos aquí, te recuerdo la subdivisión, ¿ok? La subdivisión de la glándula. Y para la exploración ecográfica es recomendable realizar una valoración en sentido similar a las manecillas del reloj. Vamos, en la imagen de la derecha tenemos una ilustración de unas manecillas de un reloj, donde el cuadro blanco corresponde a la sonda. Entonces, nosotros vamos a iniciar a nivel de la región axilar, vamos a descender por la región o la cola de Spence hasta llegar a las 12. Y de las 12 vamos a descender el transductor hacia la areola, y luego de ahí lo volvemos a ascender hacia la 1 y seguimos bajando. Igual subo hacia 1:30, bajo, subo a las 2, bajo y así sucesivamente. Ok, este es el rastreo recomendable. Esta es la exploración recomendable por la detección de lesiones. ¿Qué pasa si tú detectas alguna lesión en la glándula mamaria? Pues puedes orientarte con el sentido de las horas del reloj para dar como un tipo coordenada o localización de la lesión.
¿Cómo es la valoración recomendable? Para la valoración recomendable, pues es importante mantener una sonda lineal e iniciar en la región axilar. ¿Ok? Vamos a evaluar la región axilar, de ahí vamos a descender hacia lo que es la glándula mamaria, iniciando aproximadamente a las 12 y vamos a pasar de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así sucesivamente hasta dar un rastreo completo de la glándula. Y al final, yo en lo personal, a mí me gusta hacer un rastreo como un poco más rápido, en sentido en contra de las manecillas del reloj, pues para verificar que no se me haya pasado alguna lesión focalizada y pues estar un poco más tranquilo y emitir también un estudio de mayor calidad. La valoración en sentido de reloj fue diseñada o es recomendable para utilizarlo como un determinante a la ubicación exacta, como si fueran unas coordenadas en la anatomía glandular de la mama. Entonces esto nos va a servir para darle el seguimiento a las lesiones. Por ejemplo, si hace 4 meses, no hace 4, supongamos 2 años, una paciente acude a una clínica ginecológica, se realiza un ultrasonido mamario y le detectan una lesión en un cuadrante superior externo, en radio de las 10. Entonces, si tú solicitas el estudio previo, te podrás dar cuenta que la paciente tiene un hallazgo en el cual en el reporte está redactada la ubicación y pues prácticamente tú puedes encontrarla, saber si la lesión se ha hecho más pequeña, si sigue así o si incluso ya se crearon más lesiones. Entonces para eso nos sirve la exploración en el sentido de las manecillas del reloj y esa exploración nos va a servir para llevar un orden ecográfico en la exploración de la glándula, así como el marcaje o el marcaje o localización de las lesiones focales que podemos llegar a encontrar. Tenemos aquí un ejemplo de una lesión que se encuentra en radio de las 10. Ok, de las 10, aproximadamente, un suponer, puedes también mencionar a qué distancia del pezón está la lesión. Ok. Hablando ya de lesiones focalizadas, un poco más comunes, bueno, ya conocemos lo que es la subdivisión de la glándula mamaria, el protocolo de imágenes que debemos de seguir y el protocolo de ubicación de lesiones que se recomienda en estos casos. Vamos a la detección de lesiones. En la detección de lesiones podemos encontrar múltiples lesiones de diferentes composiciones. Podemos encontrar abscesos, fibroadenomas, lesiones quísticas, imágenes nodulares. Entonces podemos encontrar distintos tipos de lesiones. Entonces cada una se va a distinguir por su composición, forma, etc. Vamos a hablar ahorita de las lesiones más comúnmente identificadas a través del ultrasonido, más no de la clasificación BIRATS. Para la clasificación BIRATS lo vamos a ver en la siguiente clase. Las lesiones focalizadas, cuando se detectan, el ultrasonografista pues tiene la responsabilidad de obtener la mayor información posible sobre la lesión, desde hablando en términos ecográficos. El ultrasonido pues tiene un límite, pero el ultrasonografista tiene que ubicar la lesión en radio y cuadrante, o sea, en qué cuadrante está y en qué radio está. Definir el contenido de la lesión, si tiene calcificaciones, si no las tiene, cómo son sus paredes, si son irregulares, si son indefinidas y cómo son sus bordes. También cuánto mide, cuánto tiene de volumen aproximadamente, en qué profundidad está
y pues debe de evaluarse todas las lesiones sospechosas en el sistema Doppler Color. Ok, entonces como ecografista debes de cumplir estos criterios una vez que te encuentres una lesión en la glándula mamaria, para que lo anotes. De nuevo me equivoqué de botón, me voy a regresar un poco. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio en donde vamos a hacer mención. Se identificó una imagen anecogénica de pared delgada sin evidencia de septos internos a nivel del tejido graso. ¿Coincide? Hay algo que no cuadra en esta descripción con esta imagen. Te doy algunos segunditos para que lo pienses. Te lo leo de nuevo. Imagen anecogénica de pared delgada sin evidencia de septos internos a nivel del tejido graso. Si pudiste identificar que esta lesión no está a nivel del tejido graso, estás en lo correcto. Esta imagen está a nivel del tejido fibroso, ¿ok? O de la verdadera glándula mamaria. Y pues podemos aquí identificar que hay un marcador, el cual pues menciona aquí que la lesión está en radio de las 10, ¿ok? Entonces si nosotros nos vamos a la ilustración, te pongo aquí 4 opciones. Tú dime cuál es la opción correcta que coincide con la descripción, ignorando el nivel de tejido graso. Si nos vamos a las coordenadas que estamos viendo aquí, si dijiste que esta lesión es correcto, ¿ok? Porque pues estamos hablando que es en radio de las 10, solamente que en este caso la imagen pues está inversa, ¿ok? Pero pues está en radio de las 10, está en el cuadrante superior externo, ¿ok? Bueno, en esta imagen, entonces este sería el caso. Es importante determinar el radio y determinar el cuadrante. En qué cuadrante y en qué horario del reloj se puede, cómo establecer la coordenada de la lesión. Entonces, vamos ahora a ver cómo se mide una lesión. Una vez ya identificada la lesión, vamos a sacarle todo el provecho o toda la información posible a esta lesión. Las lesiones en la glándula mamaria deben medirse en 3 ejes: en el eje longitudinal, en el eje transverso y en el eje anteroposterior. Para poder realizar los cálculos de este tipo de lesiones, pues es muy recomendable y sumamente necesario utilizar el modo dual. Esto para que tú puedas obtener una imagen y una medida longitudinal de la lesión, así como en un corte transverso, pues puedas realizar medidas transversales y antero-posterior. ¿Esto por qué? Porque te vas a encontrar que en algunas ocasiones hay personas que miden así como estamos viendo aquí y también le agregan el otro. ¿Por qué? Porque pues las literaturas dicen que son tres mediciones, pues yo mido 3 aquí. Entonces esto está incorrecto, ¿ok? Porque aquí prácticamente no estás tomando un volumen, no estás tomando una imagen tridimensional de 3 dimensiones. Aquí prácticamente la que sale sobrando es esta, y aquí en estos casos es recomendable utilizar el modo dual porque puedes identificar una lesión en un corte o en un plano, y en un corte transverso aprovechar para realizar medidas de otro tipo, ¿ok? Entonces nunca vayas a medir en forma de asterisco en una sola imagen, por favor, porque prácticamente eso pues habla de que es muy probable que se desconozca del tema, ¿no? Entonces, para medir las lesiones de la glándula mamaria, pues necesitamos utilizar el modo dual y hacer un enfoque a el corte transverso y a otro al corte longitudinal, y así pues detectar lesiones con mayor información posible.
La valoración en Doppler color de las lesiones también es muy importante que no se haga esto. Bueno, este ejemplo que estamos viendo en la imagen, las guías de ultrasonido mamario nos dicen que no es recomendable medir en la misma imagen en donde aplicaste el Doppler color. ¿Por qué? Porque estos calipers te pueden ocultar alguna lesión o algún hallazgo significativo dentro de la lesión. Entonces es importante realizarlo de la forma como en la pantalla del lado izquierdo. ¿Ok? En la pantalla del lado izquierdo te podrás dar cuenta que se observa una lesión la cual se respeta y se mide, y la imagen en dual es utilizada para la valoración en el sistema Doppler color. Entonces lo recomendable es presentar imágenes así, como la del lado izquierdo, que en el modo dual, en una imagen, utilizas el Doppler color, y en la otra imagen pues la utilizas para medir. No, en este caso esto no es correcto, al igual que tampoco medir de forma tridimensional en un solo corte de una imagen. Prácticamente pues no se debe de hacer así. Las lesiones focales son aquellas imágenes focalizadas que ocupan un espacio dentro de la glándula. Suelen ser de aspecto sólido o quístico, suelen ser hipoecogénicas, anecogénicas, suelen estar vascularizadas, suelen estar amorfas. Entonces todo depende del proceso evolutivo que lleve esta lesión y la composición en la que se haya formado. La forma de la lesión la forma, los márgenes, la orientación, la ecogenicidad y las características posteriores nos van a ayudar a la identificación de lesiones pues de aspecto benigno o de que sí es recomendable darles un seguimiento. El conjunto de todas estas que estamos viendo aquí, vamos a ir desglosando una por una. En cuestión de formas, pues hay lesiones ovaladas, ¿sale? Hay lesiones ovaladas que son ovoideas, son elípticas, generalmente son más anchas que altas y tienen permitido de 2 a 3 lobulaciones, lo cual pues no nos da un dato sugestivo a que exista algo malo. Las ovaladas pues suelen ser de un, como se me fue la palabra, pues las lesiones ovoideas suelen ser más benignas, ¿ok? Entonces, las lesiones redondeadas, igualmente, solamente pues cuidar ahí el diámetro más alto que ancho, pero pues también hay lesiones redondeadas, hablando de formas, y también existen estas lesiones de bordes irregulares, donde pues prácticamente no es ni ovoidea ni redondeada. Prácticamente este tipo de lesiones son lesiones microlobuladas. Entonces vemos ahí que hay lesiones con forma ovalada, redondeada o de formas irregulares. ¿Ok? Tenemos acá otro ejemplo, una imagen de bordes irregulares que prácticamente pues sí tiene mucha diferencia a los ejemplos superiores en su imagen. La orientación de la lesión, se me pasó mencionarles la forma en la que se mide. Vamos a deshacer aquí, voy a hacerlo un poco rápido. Bien, es muy importante que se mida a la lesión en su eje máximo. Ok, en este caso la lesión pues se puede pensar que está oblicuo porque vean la pared está un poquito oblicuo, no es paralela al eje cutáneo. Prácticamente el eje está un poquito más inclinado hacia la región anterior, y es muy importante que las lesiones siempre se midan en su eje más largo, ok, y no medirla pues prácticamente a nivel del plano del tejido adiposo. Ok, las lesiones se miden en su tejido o en su eje, discúlpenme, más largo, más grande. Ok, entonces para que lo tomen en cuenta, salgan de muchas dudas y pues prácticamente lo midan de la mejor manera.
Continuamos. En la orientación lo va a definir el eje mayor de la lesión. Es por eso que hago énfasis en que la lesión debe de ser medida en su eje más largo, ¿ok? No a como lo muestra la imagen y nos empeñemos a una crucecita derechita en donde podamos medir antero-posterior y transversal. No, el diámetro más largo de la lesión es el que va a definir su orientación, como en este caso. Esta lesión sí es paralela al eje cutáneo, porque el eje más largo de la lesión pues prácticamente se puede decir que sí es paralelo al eje cutáneo, pero la lesión anterior que te voy a mostrar acá, no. Esta lesión sí ya se está como que desviando un poquito, no es paralela al eje cutáneo, su eje mayor no es paralelo al eje cutáneo, entonces esta lesión se mide a nivel de su eje, al igual que esta de acá, que sí presenta una orientación paralela al eje cutáneo. Y hay lesiones no paralelas, que normalmente son las que el eje mayor de la lesión no apunta hacia el plano del eje cutáneo. Entonces, estas lesiones no paralelas suelen ser más anchas, más altas que anchas, y pues tienen un mayor índice de malignidad, aunque no es confirmatorio, ¿ok? Es un conjunto de hallazgos lo que nos va a orientar a las probabilidades de que exista una lesión maligna. Entonces, el que nosotros encontremos criterios que no suelen ser en hallazgos benignos no quiere decir que el diagnóstico pues va a ser un 100%, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un conjunto y vamos a sugerir la probabilidad de esa lesión. Bien, ya vimos lo que son las formas, la orientación, vamos hacia los márgenes. El margen de la lesión hace referencia a los límites de la lesión o bordes con el tejido adyacente. Los márgenes pues tienen una predicción moderada de benignidad o malignidad. Lo mejor es encontrar lesiones de márgenes circunscritos, que son lesiones en donde puedes delimitar dónde inicia, dónde termina. Prácticamente pues son lesiones muy notorias. Pero también está el área de los no circunscritos, en donde vamos a poder identificar lesiones de bordes indefinidos, de bordes angulados, de bordes microlobulados y de bordes espiculados. Prácticamente el conjunto de todos estos, de este tipo de lesiones o de bordes, pues sí se inclinan un poco más a los hallazgos malignos. Sale igual, tampoco son definitivos. El margen indefinido va a ser aquel que pues no está completamente nítido y no es posible identificarlo adecuadamente. En algunas ocasiones pues no va a ser posible ni siquiera identificar en dónde inicia y en dónde termina la lesión. Este tipo de márgenes indefinidos suelen ser totales, o sea que de plano no puedes identificar en dónde empieza la lesión, o puede ser parcial, donde te puedes dar una idea, como por ejemplo aquí pareciera que la lesión pues aquí termina, pero verdaderamente pues es indefinido. Hay lesiones, hay márgenes, pues por ejemplo como el margen circunscrito, que es una lesión. Vean aquí el margen prácticamente completamente liso, ¿ok? Este sí entraría en márgenes circunscritos porque es un margen que sí se define adecuadamente. El indefinido, pues ya tenemos aquí el ejemplo. El angulado, pues tiene por lo menos una porción puntiaguda, puede presentar ángulos agudos y puede presentar también uno o más bordes lobulados, como el ejemplo que tenemos aquí, la cual nos presenta más de 3 ángulos, mira, un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos, 5 angulaciones y algunas lobulaciones como esta y alguna lobulación como esta. Ok, entonces ya cuando veamos que las lesiones presentan un borde como triangular, lo podemos clasificar como un margen angulado.
¿ok? Entonces este tipo de hallazgos, como te comenté, pues se inclinan más hacia lo maligno, ¿ok? No es definitivo, solamente es sugestivo. El microlobulado pues se considera así a partir de dos ondulaciones y pues igual van a ser igual que todos los nódulos o todas las lesiones, van a ser de dimensión muy variable, y en este caso las lobulaciones pues van a ser variables también. Puede ser 2 lobulaciones, 5 lobulaciones, 10 lobulaciones. Entonces todo depende pues, de la composición de la lesión. ¿Ok? Tenemos aquí una lesión con múltiples bordes lobulados, a lo que se le conocería como márgenes microlobulados o no circunscritos microlobulados. ¿Ok? Y el margen espiculado es aquel que predomina en forma de pico. ¿Ok? Eh, el, el borde de estas lesiones es de fácil reconocimiento porque ampliamente te puedes dar cuenta que no es redonda. Si nos vamos a las imágenes anteriores, ve como pues una lesión de margen circunscrito pues sí es muy notorio. Pero este tipo de lesiones sí, una vez identificándolas, es de fácil reconocimiento definir que sus bordes son espiculados. Pero debes de estar muy, pero muy atento a verdaderamente poder detectar este tipo de lesiones, ya que suelen pasar muy desapercibidas por las ganancias, por la profundidad, por el número de focos. Entonces, pues sí tienes que tener en cuenta toda esa cuestión de los criterios técnicos y evitar que las lesiones se te pasen desapercibidas, porque hay lesiones como esta que pues te pueden dar un aspecto de tejido graso. Entonces debes de estar bien atento a que no se te pasen las lesiones. Como dice aquí, pues una vez detectándolas, es de fácil reconocimiento definir que es un margen especulado. Este tipo de lesiones, igual como te lo comenté, se predomina más hacia las lesiones malignas. Y pues el número de angulaciones va a ser indefinido, pero sí suelen ser varias. Este tipo de especulaciones son porque, como pues te menciono, que se inclina más hacia lo maligno, en algunas ocasiones pues es la forma como de propagación hacia los conductos. Entonces por eso es que este tipo de lesiones son de márgenes espiculados. Y de ecogenicidad pues tenemos distintas ecogenicidades. Tenemos las lesiones hiperecogénicas, que corresponden a calcificaciones, ecogénicas, hipoecogénicas, anecogénicas y heterogéneas. La ecogenicidad depende del tejido a comparar, y la ecogenicidad pues no es un hallazgo como que te incline a algo sugestivo a malignidad o sugestivo de benignidad. Prácticamente lo único que determina sería la composición de la lesión. Vamos con lo anecogénico. No presenta ningún eco interno y es totalmente oscuro o negro en su totalidad. El hiperecogénico pues prácticamente es un tono blanquecino dentro de la imagen de ultrasonido, y estas lesiones son de mayor ecogenicidad porque son densas, son similares al tejido fibroglandular, y también en algunas ocasiones muy hiperecogénicas suelen ser, pues puedes sospechar la posibilidad de que sea alguna microcalcificación. Ok, entonces pues si es el hiperecogénico, son lesiones de tejido fibroso, o pues también puedes encontrar microcalcificaciones. Las isoecogénicas son aquellas lesiones que son igual al tejido adyacente. Por ejemplo, en este caso estamos identificando a la piel, y por debajo de la piel tenemos al tejido graso, en donde se identifica una lesión, pues se puede decir isoecogénica al tejido graso, solamente que aquí se bajan un poco las ganancias para lograr identificar esta lesión, por lo mismo de que
prácticamente la ecogenicidad pues es muy similar y se puede pasar desapercibida, ¿no? Entonces, las lesiones isoecogénicas son aquellas que son iguales en ecogenicidad al tipo de tejido que lo rodea. Las lesiones hipoecogénicas pues son las lesiones que van a presentar una tonalidad de gris más oscuro al tejido que lo rodea, y pues en algunas ocasiones pueden presentar ecos internos ocasionales, ¿ok? Como en esta imagen de aquí. Y también tenemos a las lesiones heterogéneas, que son aquellas que comparten un componente o que son de componente mixto, ya sea por ejemplo una lesión ecogénica o una lesión de ecogenicidad heterogénea, de predominio hipoecogénico o de predominio anecogénico. Prácticamente puedes mencionar que la lesión es heterogénea pero predomina algo, ¿vale? Eso pues te da un poco mayor de presentación. Por ejemplo, esta imagen presenta aquí un punto hiperecogénico que se puede sospechar sobre la presencia de una microcalcificación tal vez. Y la característica posterior abarca si la lesión proyecta sombra acústica posterior o si proyecta un reforzamiento posterior o no hay cambio, ¿ok? Hay lesiones una disculpa, tuve unas ollitas. Te comentaba, hay lesiones que no van a presentar ningún cambio posterior, o sea, no van a proyectar ni sombra acústica posterior ni reforzamiento posterior, y hay algunas lesiones que sí te van a proyectar un reforzamiento posterior. Normalmente son las lesiones que predomina su composición líquida. Entonces, las lesiones que proyectan un reforzamiento posterior pues son de tejido más homogéneo, pueden ser lesiones quísticas y son lesiones que pues al sonido no le cuesta mucho trabajo pasar. Entonces, pero no es definitivo ni sugestivo de alta sospecha de malignidad o completamente de benignidad. Prácticamente el reforzamiento posterior pues va compuesto a imágenes más de composición líquida. Y la sombra acústica posterior, esa sí es un poco más grave. Se presentan lesiones que dificultan la transmisión de sonido, como las calcificaciones o lesiones de alto contenido de tejido fibroso. Entonces, si te fijas aquí, la lesión pues son márgenes indefinidos y te proyecta en la totalidad una sombra acústica posterior. Entonces lo vemos aquí y vemos que pues sería difícil de identificar esta lesión. Tenemos el patrón de característica posterior mixta, en donde hay zonas que se va a proyectar un reforzamiento posterior, pero también una sombra acústica posterior. Entonces, pues hay lesiones que solamente van a proyectar reforzamiento posterior, hay lesiones que solamente van a proyectar sombra acústica posterior y hay lesiones que ninguna, pero también hay lesiones que de las dos juntas. Entonces, es un dato importante el verificar la característica posterior de las lesiones. Las calcificaciones pueden ser intranodulares, localizadas al interior de una lesión de aspecto nodular, extranodulares, que son dentro del parénquima mamario, aquí están así como regaditas, se puede decir, e intraductales. Las lesiones intraductales pues van a ser unos pequeños puntos ecogénicos que pues en algunas ocasiones, si la calcificación es muy pequeña, no te va a proyectar una sombra acústica posterior. Es por eso que en este caso no lo presentan. Presentan una tenue sombra acústica, pero no tan nítida como esta o como esta. ¿Ok? Entonces, los cambios ductales son cambios en el calibre de lo que es los conductos. Los conductos comúnmente van a un calibre de 2 milímetros y en algunas ocasiones por situaciones hormonales
o por alguna causa este tipo de conductos empiezan a dilatarse y cuando lo veas así, prácticamente el calibre del conducto va a ser mayor a 2 milímetros. Es importante buscar lesiones dentro de los conductos porque en algunas ocasiones existen lesiones focalizadas dentro de un conducto que pues tienen ahí que ser evaluadas o estudiadas con mayor definición. También podemos encontrar edema de tejidos blandos a nivel de la glándula mamaria, que pues prácticamente es la presencia de contenido líquido entre el tejido graso y va a proyectar un reforzamiento posterior, lo que va a aumentar un grosor, va a aumentar, la ecogenicidad del tejido. ¿Por qué? Porque como es tejido líquido, va a proyectar un reforzamiento y ese reforzamiento pues te va a proyectar una imagen un poco más nítida. Y por último, la vascularidad. La vascularidad de la lesión. Pues tú detectas la lesión y le puedes colocar el sistema Doppler-Color. La vascularidad de la lesión puede ser dentro de la lesión o fuera de la lesión. La vascularidad interna representa todos los vasos que se encuentran dentro de la lesión y la vascularización periférica va a vasos un poco más marginales, no se ve tan irrigada centralmente y pues prácticamente está rodeada de tejidos graso, por ejemplo, en algunos vasos, y pues aquí vemos la lesión focalizada. Entonces hay hay flujo vascular periférico a la lesión y flujo vascular central a la lesión. Ok, entonces pues esto es lo que se debe de hacer en un ultrasonido mamario. No es la mejor clase, pero sí te puedes orientar sobre cómo debes de iniciar una exploración de la glándula mamaria, qué es lo que más comúnmente puedes detectar, qué vas a hacer ecográficamente cuando detectes algo. Entonces, pues te dejamos aquí el video, espero que sea de tu agrado. Por si en algún momento te queda alguna duda con algún estudio o requieres reevaluar los criterios técnicos recomendables, recuerdo que estos son básicos, entonces espero y te sirvan mucho a nivel educativo y te quisiera pedir si me ayudas a regalarme un like y un comentario. Comparte este video con tus colegas de tu escuela, con tus compañeros de trabajo, para poder llegar a más likes y obviamente llegar a más personas. Sin más por el momento, pues agradezco tu atención. Estoy al pendiente de sus dudas. Pueden escribirme aquí en los comentarios del video y estoy a sus órdenes. Que tengan un buen día.